Buenas noches, estimados doctores. Damos inicio a la sesión programada del día de hoy. Doctor José Antonio, una vez más, bienvenido. Le doy el pase. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias por la cordial invitación, por la gentil presentación. Bien, vamos a retomar nuestra jornada académica en el marco de este diplomado sobre Derecho Penal, Procesal Penal, y el tema que nos concierne desarrollar el día de hoy está relacionado con aspectos jurisprudenciales. Hemos considerado un instrumento a partir del cual se busca dilucidar un conflicto penal. Y claro, la prueba es uno de los ejes troncales en todo proceso judicial en general, razón por la cual resulta siendo necesario al momento de abordar el tema de la prueba, también poder considerar algunas ideas sobre los niveles de prueba que se requieren en los diferentes momentos, en los diferentes procedimientos, en los diferentes estadios, en las distintas fases por las cuales transita el proceso penal. En definitiva, vemos nosotros que desde la llamada fase de investigación preliminar o antiguamente diligencias preliminares. Y digo antiguamente diligencias preliminares porque a partir de la ley 32.130, que es la tópica que vamos a conversar, Dios mediante, el día miércoles, ya cambia el nombre de diligencias preliminares a investigación preliminar. Quizás un tanto mirando al vetusto Código de Procedimientos Penales de 1939, vigente a partir de 1940. Pero lo cierto, concreto, objetivo y real es que en el ámbito de las diligencias preliminares, hoy llamada investigación preliminar a cargo de la Policía Nacional del Perú y bajo dirección jurídica del Ministerio Fiscal, se va a requerir un estándar de prueba, un nivel de prueba, un estándar de conocimiento de sospecha inicial. Creo que la sentencia plenaria casatoria 1/2017, a propósito del delito de lavado de activos, se encargó en establecer ese requerimiento de información mínimo que se necesita, que se requiere para iniciar una investigación preliminar, la que hoy conocemos como una investigación. Claro, entonces, estas diligencias preliminares o investigación preliminar requieren un nivel de sospecha inicial. Sospecha inicial simple, sospecha rudimentaria, sospecha básica, sospecha basamental, sospecha mínima. Y claro que a partir de esta sospecha es que se va a iniciar una disquisición, una investigación. Entonces, estos niveles de prueba que les estoy mencionando, ¿no? Desde la investigación preliminar con una sospecha inicial, eh, va a trascender, vamos a avanzar un poco más y vamos a llegar a lo que viene a ser la sospecha reveladora. Y esta sospecha reveladora no es sino un nivel de prueba, un nivel de conocimiento, ¿no? En donde el fiscal, bajo esta sospecha reveladora, está en condiciones y está legitimado para
Entonces, lo que vamos, estos estándares de prueba, estos niveles de conocimiento deben realmente cumplirse. Y vamos a ver en qué comprende el derecho a la prueba, sino que quería partir esta noche conversando sobre los niveles de prueba. Vamos concretizándolo en un ejemplo. Si llega al despacho fiscal una denuncia, ¿no?, respecto a un delito cualquiera, para poder dar inicio a una investigación preliminar, el fiscal requiere, cuando menos, finalidad. Es decir, no llegamos a trascender a la formalización de la investigación preparatoria. Una, porque no se cumplió la finalidad inmediata de la diligencia preliminar, de su investigación preliminar, y otra, la troncal característica es que no se llegó al nivel o al estándar de prueba que se requiere para formalizar la investigación. Es pensar que a partir de una denuncia presentada no se realice ningún acto de investigación, no se
que vemos aquí cómo es que estos niveles de prueba resultan siendo necesarios e importantes su conocimiento. Ah, se requiere, cuando menos, la formalización, es decir, llego a este nivel, formalizo la investigación preparatoria, y claramente aquí, y claro, lo que va a pasar aquí, la historia, para formalizar la investigación preparatoria, evidentemente,
esa información que se requiere a este nivel de sospecha suficiente o probabilidad prevalente, que no es sino en términos más, términos menos, que el fiscal haya copiado un cúmulo de actos de investigación, de datos de prueba, que tenga los medios de prueba, pero que van a soportar en mayor medida el requerimiento acusatorio que aquellos elementos de prueba, aquellos datos de prueba, aquellos medios de prueba que van a ser presentados seguramente por la defensa, pretendiendo cuestionar el requerimiento acusatorio. Es decir, la escala de conocimiento a nivel de probabilidad prevalente o sospecha suficiente no hace sino establecer que la acusación a ese nivel, la acusación es más que los planteamientos en contra de la acusación. La acusación aparentemente es más robusta, prima facie, que los fundamentos de la absolución o de la defensa, ¿no? Es decir, va un paso más adelante. Esa es la probabilidad prevalente o prevaleciente. Aritméticamente hablando, la acusación es más. Hay mayores elementos incriminantes que desincriminantes planteados por la defensa, ¿no? Y esto, fíjense, es importante tomar conocimiento porque ya cuando pasemos a un juicio oral, se entiende que el estándar con el cual estamos trascendiendo es sospecha suficiente o probabilidad prevalente. Es lo que me habilitó a acusar. Ya en el plenario, evidentemente, lo que se buscará establecer es acreditar, ¿no? Acreditar la hipótesis, sea de la acusación o sea de la defensa. Es decir, hay que desterrar cualquier duda razonable al momento de plantear, al momento de establecer el resultado del juicio. No podemos afirmar, evidentemente, que tenemos estándares de prueba. Lo que buscamos aquí es que la hipótesis acusatoria, si queremos sostener que es la acusación la que vence, la hipótesis acusatoria debe de encontrarse debida y plenamente acreditada y además tiene que haberse de estar descartada o descartado la hipótesis de la defensa para hablar cuando menos de un nivel de conocimiento más allá de toda duda razonable y dar por acreditada una hipótesis, ¿no? Una hipótesis. Muy bien. Entonces yo quería partir por ello, ¿no? Y además ya ingresar a conversar sobre el derecho a la prueba. Ya tenemos una idea de cuáles son esos estándares de prueba, ¿no? Esos estándares o datos o información que se requiere a nivel de la investigación preliminar, a nivel de la investigación preparatoria, de la etapa intermedia y del juzgamiento, ¿no? Ahora, sobre el derecho a la prueba, que quiero conversar algunos aspectos jurisprudenciales y ir demarcando su contenido y por ahí hacer alguna amalgama con el Acuerdo Plenario 3/2023 sobre la admisibilidad de medios de prueba que exige algunos requisitos intrínsecos, pertinencia, conducencia, utilidad, entre otros. Muy bien. El derecho a la prueba, yo quiero hacer un comentario aquí. Eh, en principio, hemos escuchado mucho en el ámbito del derecho, en derecho procesal civil, el onus probandi o la carga de la prueba. La idea fundamental que debe tomarse en cuenta es que toda persona, todo ciudadano, todo ser humano tiene derecho a demostrar la verdad de los hechos en que se funda su pretensión procesal. Es lo que se denomina el onus probandi, la carga de la prueba, en términos generales, mirando el proceso judicial en general, ¿cierto? ¿Y esto qué conlleva? Conlleva que si nosotros tenemos derecho a probar, ¿no?, nuestras afirmaciones, derecho a demostrar la pretensión procesal que planteamos, derecho a demostrar la verdad de los hechos, evidentemente ya estamos ingresando a este derecho a la prueba, ¿no? Derecho a la prueba. Y yo lo he escogido esta tópica muy importante porque muchas veces uno toma entre sus manos la Constitución Política y Jurídica de 1993 y pretende encontrar dentro de este abanico de derechos, pretende ubicar en nuestra Constitución el derecho a la prueba.
Y fíjense que así como cuando buscamos el derecho al plazo razonable, el derecho a la prueba corre la misma suerte. ¿Por qué? Porque no lo vamos a encontrar en la Constitución. Y es que si nos preguntamos, ¿el derecho a la prueba será un derecho nuevo? ¿El derecho a la prueba será un contenido nuevo de un derecho viejo? Nos preguntamos si el derecho a la prueba es un derecho implícito, el derecho a la prueba es un derecho explícito. Fíjense todas estas interrogantes que se pueden plantear y de suyo se plantean, ¿no? Porque el derecho a la prueba no es, si se quiere, un derecho que no resulte siendo aplicable. El derecho a la prueba está incardinado, está injertado, está presente en todo proceso judicial. Todo proceso judicial, desde su etapa postulatoria, su etapa probatoria y su etapa decisoria. El proceso judicial es de las pruebas y evidentemente de las pruebas respecto de los hechos. ¿Por qué? Porque uno va a probar hechos definitivamente. Entonces, frente a esa pregunta, habría que iniciar respondiendo estas preguntas de tipo retórica que nos hemos formulado. Diremos, en principio, que el derecho a la prueba no se encuentra explícitamente reconocido en el texto constitucional. ¿Ya? No se encuentra reconocido. Si tomamos una constitución, no vamos a encontrar, nuestra constitución, no vamos a encontrar graficado textualmente el derecho a la prueba. Muy bien. Ahora bien, eh, pero si queremos hacer una precisión en torno a la prueba y si es un derecho implícito o es un derecho explícito, voy a responder la pregunta retórica que he realizado. La prueba no es un derecho fundamental explícito, lo que significa que no vamos a encontrarlo graficado, señalado textualmente. No lo es. Ahora, evidentemente, a nivel internacional, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, partiendo de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, vamos a encontrar que el derecho a la prueba tiene un alojamiento, tiene su domicilio real en la presunción de inocencia. ¿Ya? Pero ojo aquí, hay que entender algo. Si bien es cierto, a nivel de documentos internacionales, el derecho a la prueba tiene ese alojamiento, sin embargo, veamos nosotros y aterricemos en nuestro derecho nacional. Y ya vamos caminando de la mano en el ámbito jurisprudencial, porque ahí vamos a encontrar la respuesta. Y estamos trabajando, por tanto, el ámbito jurisprudencial del derecho procesal penal, porque veremos que es a nivel jurisprudencial que se ha dotado de contenido. Y estamos caminando de la mano en ello, fíjense. Preguntarnos si es un derecho nuevo o es un derecho implícito. ¿No? Evidentemente, miren, para esto el Tribunal Constitucional peruano, ¿no?, en reiterada jurisprudencia, no solamente ha desarrollado el contenido de distintos derechos fundamentales, ha dotado de contenido nuevo a derechos viejos, como se le denomina. Y eso ha pasado con el derecho a la prueba. Miren. El derecho a la prueba es un derecho implícito. Y acá están las diferencias para que tengamos una idea. Un derecho nuevo y un derecho implícito. Un derecho nuevo nace de la cláusula de desarrollo de los derechos fundamentales. Algo que debemos tomar en cuenta, respetados alumnos, es que el artículo 3 de la Constitución Política y Jurídica de 1993 va a establecer la llamada cláusula numerus apertus o la cláusula de apertura para el reconocimiento de nuevos derechos fundamentales. ¿Ya? Este artículo 3 establece, o a partir de este artículo 3, y tomando
el Tribunal Constitucional peruano, el que a través de su jurisprudencia ha desarrollado el derecho a la prueba y apoyándose en este macro derecho debido proceso, es que ha extrapolado, le ha arrancado de las fauces del derecho a la tutela, al debido proceso, en este caso el derecho a la prueba. Fíjense, el derecho a la prueba, en principio, va a gozar de protección constitucional. Y vuelvo a insistir, esto en la medida en que es parte del contenido del derecho al debido proceso. Y el debido proceso tiene reconocimiento explícito en el artículo 139, numeral 3 de la Constitución Política del Perú. En cuanto a esta primera jurisprudencia, fíjense, en cuanto a esta primera jurisprudencia, aludo a la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 010-2002, acción de inconstitucionalidad, Tribunal Constitucional. Es el caso Marcelino Tineo Silva y más de 5.000 ciudadanos en su fundamento jurídico 10º párrafo 148. Entonces, la primera sentencia que se ha expedido a nivel de Tribunal Constitucional es la recaída en el expediente 010-2002, acción de inconstitucionalidad TC. Ahora, vamos a conversar sobre eso, pero posteriormente hay dos casos paradigmáticos que sentaron las bases para establecer el contenido del derecho a la prueba. Y nos referimos al caso Magali Jesús Medina Vela y Ney Guerrero Orellana. Son, en este caso, el expediente 6712-2005 del Tribunal Constitucional. En el expediente 6712-2005, el Tribunal Constitucional va a marcar la pauta respecto al contenido del derecho a la prueba que estamos conversando, ¿no? Otro expediente que también vamos a dialogar es el relacionado con el caso Luis Federico Salas Guevara Schultz. Luis Federico Salas Guevara Schultz, en el expediente 1014-2007, proceso de habeas corpus TC. Digamos, la génesis jurisprudencial en la órbita constitucional y que se relaciona con uno de los temas trascendentes del derecho procesal penal, que es el derecho a la prueba, vamos a encontrarla en aquella dimanada por parte del Tribunal Constitucional peruano, ¿no? Y que veremos finalmente, y a suerte de una precisión, si se quiere, lo que hace el Acuerdo Plenario 3-2023 no es sino tomar como apoyo lo que ya había sentado el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia reiterativa. Por otro lado, fíjense, eh, también en la sentencia recaída en el expediente 5068-2006, proceso de habeas corpus TC, caso César Humberto Tineo Cabrera, en su fundamento jurídico 3, y que es replicado en el expediente 6712-2005, el caso Magali Medina y Guerrero, que habíamos mencionado, en su fundamento 14, claramente el Tribunal Constitucional establece que
el derecho a probar, el derecho a probar es un componente elemental del derecho al debido proceso, ¿no? Es algo que debemos de tomar en cuenta. El derecho a probar es un componente del derecho al debido proceso. Y claramente aquí este derecho a probar, componente del debido proceso, hace entender y no es sino aquella facultad de los justiciables a postular los medios probatorios que justifiquen sus afirmaciones. Y veremos en un momento. Entonces, el derecho a probar, el derecho a probar es un componente, como le digo, del debido proceso. Y esto faculta, pues, a los justiciables a postular los medios probatorios que justifiquen sus afirmaciones. Pero lo que hay que entender que este derecho a probar tiene alcances en un proceso judicial o en un procedimiento, ¿verdad? Lo que implica que el derecho a la prueba no sea privativo del proceso judicial per se, sino que también incumbe a los procedimientos. Por tanto, en estos expedientes mencionados, vamos a ver que el derecho a la prueba debe de realizarse dentro de los límites y alcances que la Carta Fundamental y la ley establecen. Evidentemente, cuando hablamos de la Constitución, estamos aludiendo al artículo 139, apartado 3, referente al debido proceso, en tanto hablamos de que es un contenido implícito de este macro derecho reconocido explícitamente en el 139, apartado 3. Partamos de allí. Y en cuanto a la ley, evidentemente tendremos que echar mano si se trata de un proceso judicial de orden civil, de orden penal, tendremos que ir a los códigos procesales de su propósito, ¿no? Concernidos, y ubicaremos la tópica atinente al derecho a la prueba, y específicamente no como derecho a la prueba, sino como medios probatorios. Veremos los medios probatorios típicos, los medios probatorios atípicos, ¿no? La manera en cómo se presentan estos medios de prueba. Es por eso que la Constitución y la ley van a establecer estos límites. Y ojo que la Constitución no es que, como le digo, no reconoce explícitamente el derecho a la prueba, pero hace especificidades en torno a prueba ilícita, ¿no? Cuando habla de la prueba inconstitucional, por ejemplo, y de eso se encarga el Acuerdo Plenario 3 de 2023, ¿no? Un tipo de prueba ilícita tenemos la prueba inconstitucional, y aquella prueba inconstitucional es la que palmaria, evidentemente, la Constitución establece una suerte de exclusión probatoria, ineficacia probatoria para aquella información que es obtenida, por ejemplo, mediante tortura. Aquella información, aquella prueba que es obtenida violando el derecho a la intimidad, por ejemplo, a los papeles secretos, ¿no? A las telecomunicaciones. Entonces, evidentemente, ya desde la Constitución se va a establecer ello. Y si queremos hacer mayores precisiones y nos remontamos a la norma procesal penal, que es la temática que nos concierne el día de hoy, vamos a ver que uno de sus principios rectores eh, o normas rectoras que tiene alojamiento en el título preliminar del Código Procesal Penal, vamos a ver que el legislador ha sido muy enfático y ubicó en la cláusula octava, en el artículo octavo, en el principio octavo del título preliminar, la legitimidad de la prueba. Y aquí nos señala
respecto a que la prueba será valorada si ha sido obtenida e incorporada al proceso por un procedimiento constitucionalmente legítimo. Entonces, vemos con supina diafanidad que tiene sentido lo que ha preconizado el Supremo Intérprete de la Constitución en estos expedientes que ya tienen larga data, pero que se mantienen perviviendo en el tiempo, ¿no? En el expediente 3997-2013, proceso de habeas corpus TC, fundamento 1. Aquí el Tribunal Constitucional desliza una idea que quizás se aleja de los anteriores expedientes porque asume una postura distinta y nos señala que el derecho a probar es uno de los componentes elementales del derecho a la tutela procesal efectiva. Pero esto tiene sentido. Por conocimiento constitucional, cuando hablamos de tutela procesal efectiva, la tutela procesal efectiva que tiene alojamiento en el título preliminar del nuevo Código Procesal Penal del 2021 y tanto su antecesor, el Código Procesal Constitucional del 2004, ¿no? Aquí la tutela procesal efectiva no es sino la sumatoria entre el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva más el debido proceso. Cuando hablamos de tutela procesal efectiva, en palabras del Tribunal Constitucional y en réplica a lo estatuido en el Código Procesal Constitucional, es la sumatoria entre tutela jurisdiccional efectiva más el debido proceso, que es la presentación simbiótica del 139 apartado 3 de nuestra Carta de Navegación de 1993, diría Nilo. De allí que claramente el Tribunal Constitucional no le falta razón cuando establece que el derecho a probar es un componente elemental del derecho a la tutela procesal efectiva, porque la tutela procesal efectiva está compuesta por el debido proceso también, ¿no? Y en esta cita del TC indica que ya lo ha señalado el tribunal en la sentencia 010-2002, caso Tineo Silva. Es un elemento implícito del debido proceso. Ahora bien, y miren lo que señala acá en este expediente 3997-2013 PHC, que es proceso de corpus. La protección del derecho a la prueba se da a través de los procesos constitucionales. Si queremos catapultar la idea precedentemente lucubrada, veremos que en ese expediente, tantas veces dicho, el 010, ¿cierto? 2002, acción de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional sostuvo que este derecho a la prueba goza de protección constitucional. Insisto, es un contenido implícito del derecho al debido proceso reconocido palmariamente, explícitamente, axiomáticamente, evidentemente, manifiestamente en el 139 apartado 3 constitucional. El caso Magali Medina siempre nos sigue, lo tenemos aquí al frente, el 6712, catapulta más la idea. Vuelve más enjundiosa esta elucubración del derecho a la prueba. Existe un derecho constitucional a probar orientado por los fines propios de la observancia
o tutela del derecho al debido proceso. El debido proceso, eh, diría el profesor Guido Águila, el debido proceso lo encontramos al interior del proceso, mientras que la tutela jurisdiccional está al inicio y está al final. A nivel del sistema internacional de los derechos humanos, el debido proceso se le conoce como garantías judiciales. La Convención Americana, como dato, artículo 8, lo reconoce como garantías judiciales. ¿Verdad? Las garantías judiciales a nivel interamericano no son sino el debido proceso en el orden local. En la sentencia 5068-2006, también que habíamos mencionado, el derecho a la prueba, específicamente el derecho a probar, es un componente elemental del derecho al debido proceso. Claro, en esta sentencia, palabras más, palabras menos, alude a que faculta al justiciable, por lo mismo que es un derecho, a postular medios de prueba que justifiquen sus afirmaciones. Pero lo que vamos a ver inmediatamente, respetados discentes, no es sino que no se agota el derecho a la prueba únicamente en la facultad de postular medios probatorios que justifiquen nuestras afirmaciones. Sería sesgar el contenido al derecho a la prueba, porque el derecho a la prueba comprende todo un plexo de contenidos. En la sentencia 1014-2007, el TC refuerza el argumento y señala: una de las garantías que asisten a las partes del proceso es la de presentar medios probatorios necesarios para crear la convicción en el juzgador sobre la veracidad de sus argumentos. Miren, yo estoy de acuerdo con este postulado del tribunal, acepto y reconozco con modestia que es una garantía, fíjense, estimados discentes, una garantía siempre camina de la mano de un derecho. Los derechos, si caminaran solos, caerían en una perniciosa vacuidad. Los derechos tienen que caminar de la mano con su garantía. La garantía es aquello que respalda frente a una conculcación del derecho fundamental, frente a una amenaza del derecho fundamental. La garantía es prima hermana del derecho fundamental. La garantía es lo que evita la violación o restablece aquel derecho violado o evita la amenaza o sortea esa amenaza que se está planteando. Entonces, definitivamente, una garantía que franquea a las partes es presentar medios probatorios. Lo que sí discrepo es cuando hace alusión a crear la convicción en el juzgador. Y me adelanto y perdonen este excursus, esta digresión o este punto aparte de la temática, que sí está conexa a lo que estamos mencionando, pero es únicamente una reflexión sobre hablar de convicción judicial. Hoy por hoy, bajo una concepción racional epistémica de la prueba, ya no vemos que la prueba tenga como finalidad, como télesis, que propenda crear convicción judicial o persuadir al juez. Porque si hablamos de convicción judicial, si hablamos de persuasión o persuadir al juez, implicaría que el juez simplemente es un convidado de piedra, con mucho respeto lo digo, que el juez simplemente percibe la actuación probatoria, pero la percibe para generarse un convencimiento.
Hablar de convencimiento, hablar de convicción, hablar de persuasión, son categorías que ciertamente pueden funcionar para un sistema angloamericano, para un sistema del common law, un sistema a partir de jurados, en donde al jurado se le puede convencer, se le puede persuadir, se le puede generar una convicción. Pero pensar que en un sistema del civil law, un sistema romano-germánico como el nuestro, en donde los jueces son jueces profesionales que se encargan de dirigir el debate probatorio, controlar el debate probatorio y a partir del desahogo probatorio objetivo, concreto, ¿no? Con pruebas lícitas, constitucionales, verosímiles, pertinentes, conducentes, útiles, que ese desahogo probatorio siga las reglas procesales para poder realizar válidamente, legítimamente este desahogo probatorio. No podemos sostener que busco convencerlo. Por el convencerlo sería que utilice medios ilícitos, que utilice medios irregulares, que haga o que realice un desahogo probatorio totalmente alejado de las pautas procesales, que me apoye en pruebas ilícitas y simplemente si lo llegué a convencer en buena hora, el fallo será a mi favor, no importando cómo lo hice. Hablaríamos que el fin justifica los medios y eso no es así. Si ya lo convencí, huelga al tipo de medio probatorio utilizado, huelga a la manera en cómo ingreso la información. Por eso, cuando uno revisa añejos libros de la prueba, siempre se busca y se señala la convicción judicial, el convencimiento judicial, la persuasión judicial. Pero Jordi, por ejemplo, uno de los que viene trabajando mucho, profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Girona, en España, uno de los que, pienso yo, ha descollado sobremanera lo relacionado con el razonamiento probatorio, ¿no? A nivel de Hispanoamérica, discípulo de Michele Tarufo, ya extinto, alude esto, ¿no? Que no podemos hablar de un sistema retórico persuasivo como en donde se busca convencer, donde se busca generar convicción, en donde se busca persuadir, si no hablamos de un sistema racional epistémico de la prueba, un sistema basado en lo objetivo, en lo que se desahoga concretamente. El juez no es un convidado de piedra, el juez dirige el debate, el juez busca que se respete el contradictorio, el derecho de defensa, busca erradicar la defensa ineficaz, la labor ineficaz de la gente del Ministerio Público, por ejemplo, busca sortear esa dificultad, busca allanar cualquier obstáculo que propenda a limitar la igualdad procesal o, como lo dijo Aroca, y la igualdad de armas, ¿no? Eso es un juez de nuestro sistema, un juez que se afinca, un juez que se decanta, un juez que se ladea por una concepción racional epistémica de la prueba, ¿no? Esta nota al margen que acabo de hacer a partir de esta sentencia, cuando alude el Tribunal Constitucional, a suerte de una crítica desde un punto de vista muy modesto de su humilde servidor, lo hago para más o menos ubicarnos, ya que estamos hablando de la teoría de la prueba. En suma, y recuerdo acá al profesor Guido Águila, cuando alude a que la prueba como derecho fundamental. Y acá resumimos lo que hemos venido elucubrando en esta perorata verbal que acabo de mencionar. La prueba es un derecho implícito y que como hasta el hartazgo ya lo hemos venido sosteniendo y en réplica del Tribunal Constitucional es un derecho implícito toda vez de que dimana del artículo 139 apartado 3 de la Constitución, que es el derecho al debido proceso, ¿no es cierto? El debido proceso es un derecho continente, es un derecho macro y aloja, ¿no? Le da hospedaje a varios derechos, ¿no? Entre ellos, como les dije, el derecho a la prueba. El derecho a la prueba, como se verá en línea seguida, es un derecho también limitado, pero no hablemos como un encorsetamiento a este derecho en merma del ser humano. No, no, no. Hablamos de límites al derecho a la prueba para evitar un descontrol. Hablamos de límites al derecho a la prueba para evitar que exista una suerte de extralimitación en el derecho a la prueba. El derecho a la prueba, por tanto, tiene límites
extrínsecos y límites intrínsecos que veremos en un momento. Y me adelanto aquí. Los límites intrínsecos del derecho a la prueba tienen que ver con su propia naturaleza. Y lo vamos a conversar en un momento. Lo que tiene que ver con la pertinencia, con la conducencia, con la utilidad, con la constitucionalidad. Y claro, son límites intrínsecos porque son inmanentes, son connaturales, son íncitos a la prueba, al propio contenido. Es lo que va a encorsetar el medio de prueba. Porque claro, hay un principio de libertad probatoria, pero el principio de libertad probatoria inexcusablemente tiene que respetar los límites intrínsecos. Exempli gratia, verbi gracia. Por ejemplo, la pertinencia. Yo no podría ofrecer, y acá ojo con la categoría ofrecer, que luego veremos que es parte del contenido del derecho a la prueba, un medio de prueba que no guarde estricta relación con lo que es objeto del proceso. Yo no voy a, en un delito contra la libertad sexual, el fiscal no va a ofrecer como medio de prueba el certificado de estudios universitarios del imputado o de la agraviada, salvo que ofrezca para el lado de la agraviada en el aspecto de su afectación cognitiva, producto del acto aberrante sexual, y que eso va a tono con, ¿no?, la afectación, la reparación del daño posteriormente. Podría ser allí, pero al imputado, como agente del delito contra la libertad sexual, no tiene nada que ver certificado de estudios secundarios si es que no busco probar seguramente algún arraigo al momento de establecer una prisión preventiva. Pero en suma, esto no tiene nada que ver con lo que es objeto del proceso. Y los límites extrínsecos, vamos adelantando un poco, los límites extrínsecos tienen que ver, ¿saben? La forma y el plazo. ¿En qué momento? Si nos preguntamos en qué momento se ofrece la prueba. Y esto claramente ya ha quedado establecido, ¿no? El Acuerdo Plenario 6/2009 sobre la metodología de llevar a cabo la audiencia preliminar de control de acusación, a tono con lo que establece el artículo 349 y 350 del Código Procesal Penal, vemos que los medios de prueba son ofrecidos en el escrito acusatorio para el fiscal y conforme el 349 apartado 1 y para la defensa conforme el 350 luego de correr traslado con el escrito acusatorio entre los 10 días hábiles que es anoticiada la acusación fiscal. Ahí es el momento oportuno cuando el fiscal y cuando la defensa pueden presentar sus medios probatorios, ¿no? De momento, prima facie podemos sostener ello, ¿no? Ahora, la complejidad, evidentemente, ¿no? La prueba pasa por estadios y diría, acá vuelvo a citar, pido la dispensa del caso, pero me parece uno de los estudiosos más descollantes en esta materia. No estoy, si se quiere, aplicando una discriminación a lo demás, pero sí me parece que Jordi Ferrer habla de momentos, ¿no? Momentos de la actividad probatoria. Y esos momentos de la actividad probatoria los invito a que puedan revisar la doctrina desarrollada por Jordi Ferrer Beltrán. Habla de momentos de la actividad probatoria y estos momentos de la actividad probatoria como derecho complejo son tres, ¿no? El acopiamiento de los elementos de juicio, acopiamiento de los elementos de juicio y que implica eso, el ofrecimiento, la admisibilidad y la actuación. Una segunda fase, un segundo momento, no es sino la valoración probatoria, y entre la valoración probatoria, diría Jordi, vamos a encontrar la valoración individual y la valoración en conjunto del material probatorio, ¿no?
ver el nivel de fiabilidad a través de la valoración individual y a través de la valoración conjunta en qué medida se ha acreditado o no la hipótesis de la acusación o la hipótesis de la defensa, ¿no? A partir de la sumatoria de todos estos elementos que han sido acopiados, que han sido ofrecidos, admitidos, actuados, desahogados. Y por último, la fase de decisión, ¿no? Y en la fase de decisión, que es un momento de la actividad probatoria, es donde se requiere establecer cuáles son los estándares de prueba para poder establecer, para poder concluir cuándo una hipótesis se va a declarar como probada. ¿Cuándo declaramos probada la hipótesis acusatoria? ¿Cuándo declaramos probada la hipótesis de la defensa? Esos son los estándares de prueba y evidentemente tienen que analizarse en esta fase de la decisión. Recapitulando entonces, en cuanto a los momentos de la actividad probatoria, uno, el acopiamiento de elementos de juicio, dos, la valoración probatoria que comprende la valoración individual y la valoración en conjunto, y tres, la fase decisoria que comprende, entre otros aspectos, el principal y troncal es lo correspondiente a los estándares de prueba. Muy rápidamente, afinquemos una idea. ¿Cuáles son las dimensiones del derecho a la prueba? Como todo derecho fundamental, va a tener una fase objetiva y una fase subjetiva. En la fase objetiva o dimensión objetiva, vamos a entender que es deber del juez de la causa solicitar, actuar y dar el mérito jurídico a los medios de prueba en la sentencia. El derecho a la prueba, objetivamente hablando, significa aquello que se ha desahogado, aquello que se ha materializado, aquello que se ha concretizado, aquello que se ha corporeizado, aquello que se hace ostensible. Y claro, si hay un material de prueba que se ha desahogado y no es considerado por el juez, evidentemente son causales de nulidad, porque trastoca el derecho a la prueba en su faz objetiva. Es obligación del juez tener que darle mérito a las pruebas actuadas en el plenario. Y por la faz subjetiva, por la dimensión subjetiva, no es sino que las partes, los sujetos procesales, los terceros legitimados en un proceso o procedimiento, tienen el derecho de producir la prueba necesaria, de presentar la prueba necesaria, de actuar la prueba necesaria para acreditar su pretensión, para acreditar su postura acusatoria o absolutoria. La dimensión subjetiva es del sujeto, porque él es el que tiene que presentar. Y ahí la libertad probatoria va engarzada, va amarrada, umbilicalmente hablando, es parte, ¿no? Por eso es la concepción o dimensión subjetiva de la prueba.
inadmisibilidad de las pruebas, en el fundamento 4.1 de este acuerdo plenario, claramente se establece cuáles son esos criterios para la inadmisibilidad de las pruebas. Eh, Miren, la inadmisibilidad de las pruebas se basa en determinados criterios. Buscan garantizar la legalidad, la pertinencia, la utilidad, la eficiencia del proceso. Ahora, yo sí les digo algo, ¿ah? El control de admisibilidad probatorio en un sistema del civil law y el control de admisibilidad probatorio en un sistema del common law. Si les pregunto cuál es más riguroso, cuál debería ser más riguroso, definitivamente en el sistema del common law. ¿Por qué? Porque en este caso, vamos, Estados Unidos son un sistema, en algunos delitos, sistema por jurados. Y sistema por jurados implica que los jurados son neófitos, son profanos, son legos en derecho. Entonces, el control de admisibilidad tiene que ser más riguroso. Vamos, si queremos hablar de prueba pericial, yo no puedo admitir una pericia o un peritaje a partir de ciencia basura. La ciencia basura, imagínense un peritaje en genética, no es una prueba de ADN, sobre la base de pues, un perito que no está acreditado, un laboratorio que no tiene estándares de calidad, que no tiene ISOs, que no hay una acreditación pericial, pues hablamos de prácticamente métodos e instrumentos desfasados, en desuso, es ciencia basura. A diferencia de la good science o la ciencia buena. Por eso, en el control de admisibilidad, lo que tiene que pasar a juicio, es decir, como medio de prueba para un jurado de ciencia buena, la good science, no la ciencia basura. Allí hay más riguroso. Ahora, nosotros, ya con este acuerdo plenario 3-2023, nos hemos vuelto quizás un poco más enfáticos en establecer que la prueba ilícita es inadmisible. Yo les dije al comienzo del curso, en investigación preliminar, aquella prueba ilícita tiene que excluirse, tutela de derechos. En etapa intermedia tiene que inadmitirse. Mire usted, prueba ilícita, se inadmite. Y en juicio oral se tiene que inutilizar. Se excluye en investigación preliminar, tutela de derechos. Se inadmite en etapa intermedia. La defensa cuestionará, el Ministerio Público cuestionará y se inadmitirá. Por tanto, no trasciende a juicio esa prueba. Y en juicio oral, si es que se filtró en los distintos procedimientos, pues queda, sin lugar a dudas, la inutilización por parte del juez penal. Entonces, ya que estamos consolidando estos aspectos o criterios de admisibilidad, vemos que este acuerdo plenario 3-2023 alude a la prueba ilícita, ¿no? Son pruebas obtenidas de manera ilegal, de forma inconstitucional, la obtención mediante tortura, coacción, amenaza, engaño, violación de derechos fundamentales. Ergo, la prueba ilícita debe ser inadmitida en etapa intermedia. La prueba impertinente es una prueba que no contribuye a esclarecer los hechos objeto de debate. Los hechos objeto de debate. Pruebas que no tienen relación con el hecho a probar. Pruebas irrelevantes para la decisión de la causa. ¿No? Yo no voy a ofrecer, particularmente hablando, no voy a ofrecer pues un memorial de 500, vamos, íncolas, 500 íncolas de una urbanización que dan fe de buen comportamiento de Perico de los Palotes en cuanto a un delito de robo. ¿Dónde cabe? ¿No? ¿Dónde cabe eso? Es impertinente. No tiene nada que ver con medios comisivos de violencia, medios comisivos amenaza, no tiene que ver con violencia, no tiene que ver con la sustracción, con el desapoderamiento mediante estos medios comisivos. No tiene que ver con que el imputado no estuvo en el lugar, él no fue. Pertinente sería, evidentemente hablando, axiomáticamente hablando, que ofrezca pues dos testigos que pueden decir que Juan Aguinaga no se encontró en el lugar, sino que se encontró en Miami. Ofrezco el pasaje aéreo, ofrezco un video donde estoy bailando y no pude cometer el delito. Sería pertinente, ¿no? Entonces, estos criterios, como lo siente el Acuerdo Plenario 3 de 2023, la prueba inútil, por ejemplo, son pruebas que no aportan información, no permiten esclarecer al juez nada. Las pruebas confusas, las pruebas redundantes, las pruebas que no contribuyen al esclarecimiento de los hechos.
pruebas inútiles, ¿no? Algo que no abona. La prueba superabundante, y esta es lo que ha incidido, ¿no es cierto?, eh, la Corte Suprema. Y la Corte Suprema incide en la sobreabundancia o la superabundancia, ¿no? Son pruebas excesivas. Yo tengo una posición, fíjense, sobre la superabundancia o sobreabundancia. A ver, me planteo algo muy concreto. Imaginémonos un hecho con apariencia delictiva, eh, interviene la Policía Nacional del Perú, intervienen 5 efectivos, ¿verdad? Cada efectivo se le asigna un rol para esa intervención. Un efectivo es el que detiene, otro efectivo es el que ingresa al domicilio, otro efectivo es el que registra una habitación, el otro efectivo es el que registra otro ambiente, el otro efectivo es el que se encarga de incautar y un efectivo final es el que elabora el acta. A primera vista, ofrecer 6 efectivos policiales respecto a una intervención, a primera vista vamos a comulgar en la idea en que sería manifiestamente sobreabundante. Visto groseramente así, ¿verdad? Oye, pues hombre, vas a ofrecer 6 testigos que han participado de la misma intervención, pero visto discriminando lo que pudieron percibir, lo que pudieron realizar, sería diferente. Y eso es lo que a veces sucede. No discriminamos en el texto qué va a aportar cada uno de ellos. Y muchas veces sucede que se excluyen, o mejor dicho, se inadmiten estos medios de prueba por superabundantes, cuando realmente, imagínense, quien se admitió al operador de la móvil, al que manejaba el vehículo, que no vio nada, que no hizo nada, que solo estuvo en el vehículo pero firmó la intervención. Imaginemos el efectivo policial que se quedó en la puerta custodiando para que no ingrese nadie y no admitieron a los demás, al que registró el domicilio, al que incautó, al que detuvo. Entonces, la Corte Suprema eh, ha hecho un análisis muy fino, no lo niego. La fineza con que ha desarrollado la superabundancia me parece correcto. Saludo, vitoreo ello. Pero hay que ponernos también en supuestos como los que le menciono, ¿no? Bueno, la prueba imposible también es un criterio para inadmitir material probatorio. Pruebas que son imposibles de obtener, ¿no? Circunstancias fuera del control de las partes, temas técnicos o científicos, es una prueba imposible. Muy rápidamente, y con esta canción nos vamos. Eh, en el expediente 6712-2005, el caso Magali Medina y Ney Guerrero, acá la Corte Suprema, y ahí lo tienen en pantalla, fíjense, la Corte Suprema, perdón, el Tribunal Constitucional peruano, desarrolla el derecho a la prueba. ¿Cuál es el contenido al derecho a la prueba? Y claramente el contenido al derecho a la prueba conlleva, en principio, en este caso 6712-2005, ojo, el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios para acreditar nuestra hipótesis. Derecho a ofrecer medios. Y algo interesante es que este ofertamiento va a conllevar ese derecho a postular
dentro de los límites, dentro de los plazos, dentro de las etapas, los medios probatorios que justifican nuestras afirmaciones. Comprende ofrecer testigos, no testigos al peso, ¿eh? No es que yo ofrezco 10 testigos, por tanto tengo la razón. Implica presentar medios probatorios que permitan acreditar nuestras afirmaciones. Permite aportar medios probatorios típicos, los que están, ¿cuáles son los medios de prueba típicos? Los que están expresamente señalados en la ley procesal. Exempli gratia, la testimonial o testifical, el peritaje, ¿verdad? El testimonio, la confesión, el careo, etcétera. Y medios de prueba típicos son aquellos que no están regulados en la ley, pero que tienen que adecuarse al procedimiento, a la forma de un medio de prueba típico. Ahora, el Código Procesal Penal establece este derecho a prestar medio de prueba y deja librado a un principio que se llama el principio de aportación de parte. Tanto el fiscal en su acusación, tanto la defensa, cuando se le corre traslado con el escrito acusatorio, tanto el actor civil pueden ofrecer medio de prueba al momento en que se le corre traslado con requerimiento acusatorio. El principio de aportación de parte, las pruebas se admiten a solicitud del Ministerio Público o de los demás sujetos procesales. Muy bien. Algo que tiene relación con esto es cuáles son esos momentos para ofrecer medios de prueba, fíjate, como componente del derecho a la prueba. En la fase intermedia, en el artículo 350 para la defensa y en el 349.1 para el fiscal, eh, en juicio oral luego de la conformidad, ¿no? Si se pregunta al juez si hay nuevo medio de prueba o hay una reiteración de ofrecimiento de medio de prueba de aquellos que fueron denegados, inadmitidos en etapa intermedia, ¿no? Y hay un momento culminante que es la prueba oficiosa o la prueba sobre prueba, la prueba complementaria, ¿no? Que es la que se da durante el debate probatorio o con posterioridad al debate probatorio. Hay un segundo componente del derecho a la prueba, ya no es el ofrecimiento de medio de prueba, sino el derecho a que sean admitidos. Este derecho implica que se admitan los medios probatorios ofrecidos, pero evidentemente esto implica que tenga que cumplir con requisitos: pertinencia, conducencia, utilidad, constitucionalidad, conforme acabamos de ver. Entonces, la admisión de un medio de prueba requiere un auto debidamente motivado, es decir, un auto que expide el juez. ¿Cómo se llama ese auto? Se llama auto de enjuiciamiento. Este derecho a que se admita los medios de prueba también conlleva que se puedan excluir, y eso es lo que hemos visto en la inadmisión de medios de prueba. Muy bien. Hay otro componente del derecho a la prueba en este expediente 6712-2005, caso Magali Medina y Guerrero del Tribunal Constitucional, el derecho a que se actúen adecuadamente los medios de prueba. Esto conlleva, por tanto, a la actuación de los medios de prueba que se realice de manera correcta. Es decir, los medios de prueba deben de actuarse, ¿no?, en el juicio oral. Por actuación o práctica de la prueba, no es sino esos actos procesales que son necesarios para que los medios de prueba se incorporen al juicio. ¿Cómo actuamos? Un testimonio a través del interrogatorio al órgano de prueba, a través del contrainterrogatorio. ¿Cómo actuamos de la prueba documental o prueba documentada? A través de la oralización. ¿Cómo actuamos la prueba material? A partir de la exhibición e incorporación al proceso. Muy bien. Entonces, otro componente del derecho a la prueba es el derecho a que se asegure la producción o conservación. Y esto es muy interesante porque tiene que ver, ¿saben con qué? Con la prueba anticipada, con la prueba preconstituida. La conservación de la prueba
es un componente del derecho a la prueba. El fiscal, a través de la prueba anticipada, puede conservar la prueba y evitar, por ejemplo, que fallezca el testigo, que lo maten al testigo, que lo amenacen al testigo, o que el testigo se desanime y ya no quiera declarar. La prueba preconstituida es aquella que permite perennizar aquellos actos objetivos e irreproducibles. Vamos, un acta de intervención policial, un acta de levantamiento de cadáveres, yo ya no voy a poder reproducir nuevamente, sino que queda perennizado en el acta. El derecho también comprende el derecho a la prueba, el derecho a una valoración racional de las pruebas. Miren, el derecho a una valoración. Tenemos el derecho a la prueba en su componente de valoración racional. Y esto conlleva que está constituido el derecho a la prueba para que el juez tenga que despojarse de todo tipo de prejuicios, de todo tipo de sesgos cognitivos, de todo tipo de estereotipos y por tanto valore objetivamente la prueba de manera individual, de manera conjunta la prueba. Por último, la obligación de motivar el razonamiento propio. Y esto es un tema muy interesante porque no se trata, como lo diría el profesor alicantino Manuel Atienza, cuando habla de argumentación de hechos, no se trata de copiar todo lo que dijo el testigo, no se trata de copiar todo lo que dijo el perito, se trata de hacer una argumentación fáctica, se trata de hacer una argumentación individual al momento de la valoración individual de la prueba y tiene que hacerse analizando en qué medida se acerca o se aleja a la hipótesis delictiva, a la hipótesis de la acusación o de la absolución. Hay que motivar el razonamiento probatorio. Hay que motivar. Estamos dentro de un sistema de valoración probatoria que comprende un sistema de libre valoración, específicamente sana crítica. ¿Ah? Libre valoración para el juez, pero una libertad de valoración y nos dan tres condiciones, tres pautas, tres categorías, tres elementos, tres componentes para valorar la prueba dentro de un sistema racional epistémico, dentro de una sana crítica conviccional. Pues en este caso el conocimiento científico, la regla de la lógica y la máxima de la experiencia. Y tiene que realizarse el ejercicio del por qué, ¿no? Por lo general, utilizando pues las inferencias lógica deductiva. Muy bien. Por tanto, hay que tomar en consideración lo que acabamos de mencionar, la pertinencia, lo que guarda relación con el objeto del proceso, la conducencia, determinados hechos deben ser probados a través de determinados medios probatorios. La conducencia no es sino la exigencia legal de cómo prueba un hecho. Yo no voy a probar la muerte con testimoniales, yo probaré la muerte con un acta de función, con un protocolo de necropsia. La utilidad pues tiene que contribuir, ¿no?, a descubrir la verdad, a acreditar la hipótesis delictiva. La licitud pues tiene que ver que los medios de prueba hayan sido obtenidos no en contravención con los ordenamientos jurídicos, sino respetando los derechos fundamentales. Muy bien. Entonces, hemos tratado de realizar un análisis específico, sobre todo del ámbito jurisprudencial del derecho a la prueba, que me parece que es uno de los temas troncales, fundamentales del derecho procesal penal. ¿Okay? El derecho a la prueba o la teoría de la prueba o teoría probática es lo que concita la atención mayormente en el proceso penal. Si sabemos el contenido del derecho a la prueba, vamos a poder plantear oportunamente nuestro medio de prueba, vamos a poder establecer ese derecho a ofrecer, ese derecho a que se admitan, ese derecho a que se actúen, ese derecho a que se conserve material probatorio, ese derecho a que se valore racionalmente y una motivación, fíjense, la motivación de razonamiento probatorio, que es lamentablemente una tópica que hoy por hoy no se desarrolla en justicia. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión. Estoy llano para conversar. Si no, le doy pase al doctor Freddy para que pueda dar las palabras que corresponden. Sí, muchas gracias por su docencia, doctor José. Preguntas para el docente del día de doctores.
Doctor José, entonces no hay preguntas, entonces culminamos la sesión y nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Doctores, muchas gracias por Muchas su gracias. esfuerzo. Doctor José, nos Hasta luego, vemos. gracias. Hasta Hasta luego. luego.